Pudo ser un chisme de esos que hunden carreras o que duran para siempre. Pero con ella fue al revés. Confirmó que fue una dama que guardó un secreto por 60 años. ¿Qué tal? Y saber callar, en este ambiente, es tan raro y tan valioso como el más grande de los talentos. Luz María nos demostró algo que no tiene precio, que en nuestro medio sí se puede tener una carrera larga, respetada y vivir bien de ella, sin dramas, sin ventilar la vida y sin esos tropezones que se llevaron a tantos que prometían. Se puede actuar con el mismísimo Pedro Infante, salir en las novelas que veíamos todos, ser cortejada por un presidente y guardar todo con la elegancia de una señora que sabe quién es. Y eso, créanme, en este mundo vale oro. Ojalá hayan disfrutado este viajecito al baúl de los recuerdos, tanto como yo disfruté contárselos. Si ustedes se acuerdan de ella en alguna película, en alguna novela, o tienen por ahí guardado un momento especial de su carrera, cuéntenmelo aquí abajo. Me va a dar mucho gusto leer esas anécdotas con ustedes. Y si les gustan estos chismecitos de los buenos, donde vemos el lado humano de nuestras estrellas, no se pierdan los otros videos. Píquenle ahí para suscribirse y activen la campanita, porque las historias que vienen están para sentarnos a tomar un cafecito. ¿Se imaginan lo que era debutar en el cine al lado del mismísimo Pedro Infante? Pues esa fue la suerte de Luz María Aguilar, que pasó de ser una extra más a vivir hoy tranquilita, lejos de las cámaras. Su vida está llena de anécdotas que ni se imaginan. Vamos a echar un vistazo a cómo vive sus 91 años allá en la bonita Cuernavaca. Acomódense, que esta plática sobre una de nuestras grandes estrellas les va a gustar mucho. Ella es de aquí, de la capital, nacida en 1938. Justo cuando México andaba en plena ebullición cultural. ¿Qué tiempos aquellos, de verdad? Nuestro país, entre los años 30 y 40, andaba con prisa por volverse moderno. ¿Se acuerdan? Los muralistas pintaban la revolución en todas las paredes. La radio se oía en todas las casas y el cine nuestro ya apuntaba para ser el mejor de todos. Nacer aquí en ese entonces era como estar en el mero centro del universo. Su familia, fíjense, no tenía nada que ver con el medio artístico, ni una sola palanca. Era gente de bien, de clase media, que vivía de su trabajo honrado, muy discretos, de los que no necesitaban reflectores ni chismes para ser felices. Y esa educación tan decente y de tanto esfuerzo marcó para siempre su carrera. Ella siempre fue muy profesional, sin escándalos, respetando su oficio. Cuando a ella le entró el gusanito de actuar, la época de oro del cine estaba en su apogeo. Los estudios Churubusco sacaban películas como pan caliente para toda Latinoamérica. Y los galanes, ¡ah, qué galanes! Pedro Infante y Jorge Negrete enamoraban a todas. Y teníamos a nuestras reinas, María Félix y Dolores del Río, conquistando al mundo. En aquellos tiempos, los estudios cinematográficos movían absolutamente todos los hilos. Ellos decidían sobre los contratos, las películas y hasta de la vida personal de los actores. Entrar a ese mundo sin un apellido de peso o un buen padrino era cosa de valientes. Y a Luz María, carácter le sobraba. En esos años la capital era el mero mole de la cultura. La famosa Zona Rosa todavía ni soñaba con llamarse así, para que se den una idea. Pero en los cafecitos de por ahí, los artistas ya se juntaban para arreglar el mundo. ¿Y los teatros? ¿Qué nivel? Competían de tú a tú con los mejores del mundo. Mientras el cine entretenía a los 25 millones de mexicanos que éramos. Para una jovencita con sueños como ella, cualquier esquina de la ciudad era una oportunidad. Empezó desde lo más bajo, haciendo de extra en las películas que se hacían sin parar. A las extras les pagaban 15 o 25 pesos al día, que hoy serían como 150. Un dinerito que nomás alcanzaba para el camión y un taco, si bien iba. Pero ganaba algo que valía más que todo el oro, ver de cerquita a las grandes estrellas. Aprendía con solo mirar cómo los directores iban creando la magia escena por escena. Esa fue su verdadera escuela, y créanme que fue una alumna de puro 10. Y de ahí dio el gran salto, a protagonizar junto a Pedro Infante. Trabajar con un Soler era entrar a las grandes ligas, con la disciplina del teatro español. Era un método muy exigente que buscaba la emoción de verdad, no nomás la pura técnica. Su hermano, el gran Fernando Soler, había hecho mancuerna con el inolvidable Joaquín Pardavé. Así que Luz María se curtió en un ambiente de mucho respeto y exigencia artística. El momento clave para ella fue cuando el director Andrés Soler le echó el ojo. Sí, el mismo que años más tarde descubriría a nuestro querido Lalo el Mimo. Pues él fue quien la metió en películas importantes, dándole ya sus primeros diálogos. El apellido Soler, ustedes lo saben, pesaba oro en el espectáculo de aquella época.
Era hermano del gran Fernando Soler, quien nos regaló escenas inolvidables con Pardavé. Que el mismísimo Soler la apadrinara en ese ambiente del cine era un pase directo que le ahorró años de tocar puertas. Su gran momento llegó con ansiedad, pero fue en 1953 que se consagró, con Amor de locura, esa película que la puso en boca de todos y le abrió los ojos. A los productores dejaron de esperar a que llamara y empezaron a buscarla ellos. Amor de locura era el melodrama clásico que en los 50 se hacía como pan caliente. Dramones con sus buenas canciones, amores de esos de arrancarse el pelo y finales felices para irse a casa contento. Y ahí, en ese terreno, Luz María se movía como pez en el agua. Pero alternar con Pedro Infante, eso sí que fue el brinco más grande de su carrera. Ahí ya jugaba en las ligas mayores. Y es que Pedrito era más que un ídolo, ¿a poco no? Fue un verdadero fenómeno, algo que pocas veces se había visto en nuestro idioma. Un hombre que cuando murió en 1957 paralizó al país entero. Un dolor colectivo que no se olvida. Haber estado a su lado en la pantalla, eso era como una medalla de honor que Luz María portó con orgullo toda la vida. Después del cine, claro, se vino con toda la televisión. Y en los años 60, esta se metió a las casas de todos, de una forma que el cine jamás pudo. Luz María dio el salto con esa clase que siempre la caracterizó, sin hacer mucho aspaviento. No anduvo anunciando que dejaba el cine ni nada por el estilo, para nada. Ella, sencillamente, iba a donde había chamba y la hacía bien, como la profesional que siempre fue. Pero bueno, a lo que venimos. ¿De cuánta lana estamos hablando? ¿Qué tanto juntó? Agárrense, que las cifras que les voy a contar no son cualquier cosa. El tesorito de Luz María Aguilar. Ella fue de las que amasó su fortuna con constancia, no con contratos millonarios de un día para otro. No era como la doña, que se daba el lujo de cobrar dinerales por una sola cinta. María Félix llegó a pedir 250.000 pesos por película. Imagínense, era la mejor, pagada de todas. En cambio, Luz María fue una hormiguita, chambeando por más de 5 décadas, juntando su dinerito contrato tras contrato. No era una diva, pero sí estaba muy por encima de las demás. En los 50, una actriz de su categoría cobraba entre 20.000 y 45.000 pesos por película. Para que se den una idea, estaba bajito de Silvia Pinal, que se llevaba entre 80.000 y 100.000 pesos. O de Ana Luisa Pelufo, que tras su famoso escándalo, subió su tarifa a 30.000 pesitos. Pero Luz María ganaba mucho más que las actrices de reparto, que andaban entre 5.000 y 10.000 pesos por película. A ver, echando cuentas de un año bueno de los 50, en el que Luz María hiciera unas 4 películas y 2 que 3 anuncios, se embolsaba entre 130.000 y 220.000 pesos de aquellos, que hoy serían como 1.170.000. Era un dineral para una muchacha de 20 y tantos años que había empezado de extra, y a diferencia de otras que se gastaban todo en el momento, Luz María, muy lista ella, guardaba entre el 35 y el 40% de cada pago. Tenía esa visión, pues, de quien ya sabía cómo acababan las estrellas que derrochaban su fortuna. Esos 30.000 pesos por película de los años 50 hoy serían como 270.000 pesos. Y es que Luz María trabajaba sin parar, porque sabía que en ese negocio, si parabas, te olvidaban. En sus mejores épocas, allá por los 50 y 60, hacía de 3 a 5 películas al año. Eso le daba entre 90.000 y 225.000 pesos nomás del cine, que ahora serían como 810.000 pesos. Pero aquí es donde la cosa se pone buena de verdad. La televisión fue para ella, en los 60, 70 y 80, su principal fuente de ingresos, la más segura y constante. Mucho más que el cine. En Televisa, las telenovelas pagaban a actrices de su nivel entre 4.000 y 10.000 pesos por capítulo. Si una novela tenía 100 capítulos, imagínese, eran entre 400.000 y 1.000.000 de pesos. Luz María, con sus telenovelas, se metió a nuestras casas, pero hablemos de la suya. Sus propiedades reflejaban su estilo, una elegancia discreta, sin andar presumiendo. Ella no tenía el palacio de la doña en las Lomas, para nada. María Félix sí que usaba su casa como otro escenario para las revistas. Luz María prefería el buen vivir para ella, no para la foto. Su hogar principal, en Polanco, ya con un nombre hecho en el cine y la tele, se compró su departamento en Polanco, justo en la zona más exclusiva y de más caché de la Ciudad de México. Ahí donde vivían diplomáticos, los meros de los negocios y la crema innata del arte. Porque Polanco, en los años 60, era lo que sigue siendo ahora. Una dirección que decía a gritos que quien vivía ahí ya la había hecho en grande. Lo compró en 1963,
con lo que había juntado del cine y las novelas. Era un depa en un edificio de 8 pisos, en la mera avenida Presidente Masaryk. 190 metros, nada más. 3 recámaras amplias, cada una con su baño. Su sala tenía ventanales que daban a los árboles del camellón y un comedor para 8 personas. Cocina con todo, refri de 2 puertas y una estufa de 6 hornillas, más el cuarto de servicio. Y la decoración, pues igual de elegante y sobria que como era ella. Muebles de líneas sencillas, de las tiendas de diseño que empezaban a ponerse de moda. En las paredes, cuadros de los pintores mexicanos más reconocidos de la época. Y su rinconcito de libros, porque desde joven le encantaba la buena lectura. No era una casa para apantallar a las visitas con el dineral que había costado. Era el hogar de alguien con mundo y con ese buen gusto que no se compra. Y sus vecinos, imagínese usted, pura gente de alcurnia en ese edificio de Masaryk. En el 5º piso vivía un embajador sudamericano, también una familia de empresarios tapatíos que lo usaban para sus vueltas en la capital. Y en el 6º piso, ¿qué le cuento? La viuda de un general de la Revolución, de esas con fortunas muy bien guardadas. Luz María era cordial con todos, pero sin ser encimosa. La vecina ideal, pues. Saludaba y hasta ahí. Amable, pero cada quien en su casa, como debe ser. Le costó 280.000 pesos en el 63, que pagó con un enganche de 100.000. Para 1967 ya era completamente suyo. Ahora, haciendo cuentas, un departamento así, en esa misma avenida de Polanco, hoy vale entre 8 y 12 millones. ¡Qué buena inversión! Después se fue a Cuernavaca. Para el 71, las telenovelas dejaban mucho más que el cine de los 50. Y con esa lanita, Luz María se compró su casa para descansar en Cuernavaca, el refugio de los ricos y famosos para huir del ajetreo de la gran ciudad. Y es que Cuernavaca tenía, y tiene, ese clima perfecto de la eterna primavera. Calientito, a gusto. Era todavía una ciudad tranquila, antes de que creciera tanto. La propiedad estaba por la zona residencial de Jardines de Cuernavaca, una de las colonias más calmadas y con más árboles de por allá. Era una casa de un solo piso, de 220 metros en un terrenazo de 650. Tenía 2 baños y una sala con su chimenea, para las noches frescas de Morelos. Su comedor daba al jardín. La cocina era tradicional, y afuera había bugambilias de 1000 colores. Y claro, una jacaranda y una alberca chiquita pero perfecta para olvidarse de las grabaciones. Ella se escapaba para allá en los puentes o en las vacaciones que le daban. En Televisa, que en ese entonces eran generosos, pues era la televisora más poderosa. Cada viernes caía la tarde, y ella llegaba en su coche, bajaba los vidrios, para que el airecito de Morelos la recibiera en su jardín y por fin dejar de ser la actriz para ser, no más, ella. Aquella casa le salió en 320.000 pesos de 1971. Hoy, esa misma propiedad allá en Jardines de Cuernavaca costaría de 4 a 7 millones. Y ni hablar de sus coches. Porque los autos de Luz María Aguilar, créanme, eran parte de esa imagen de dama fina que todos recordamos. En el mundo del espectáculo de los años 50 y 60, el coche que manejaba una estrella decía tanto como el barrio donde vivía o el lugar donde se dejaba ver. Y Luz María lo sabía muy bien. Escogía sus carros como sus vestidos. Elegantes, sí, pero sin ser gritones. Finos, pero discretos. ¿Se imaginan ese Buick Special de 1956? Véanla llegando a los estudios Churubusco en ese carrazo negro, mientras los extras y los técnicos, que llegaban en camión, nomás la veían pasar y entendían todo sin decir palabra. Sabían que en ese coche iba una estrella que ya estaba en otro nivel, uno que ellos quizás solo verían desde la butaca. Ese Buick negro era la línea pintada entre quien ya figuraba en los créditos y quien apenas peleaba por un lugarcito. Ella lo entendía y lo usaba a su favor, sabiendo que en este negocio, cómo te ven fuera del set es tan clave como lo que haces frente a la cámara. Lo compró en 1957, justo cuando su carrera iba para arriba y parecía que el cielo era el límite. Aquel Buick tenía un motor de 8 cilindros, transmisión automática, que era una seda, radio AM, que era un lujazo para la época, y calefacción, con todos esos cromados que hacían ver a los coches gringos como naves espaciales. Le costó 18.000 pesos de entonces, que hoy serían como unos 160.000. En ese auto se movía a los estudios, a los estrenos y a cuanto compromiso social se le presentara en el México de aquellos días. Luego, para 1965, las telenovelas empezaron a dejar más que el cine, y pues, había que actualizarse. Luz María cambió su carro por un Lincoln Continental color plata,
con unos interiores de piel que invitaban a no bajarse. Era, sin exagerar, el coche más elegante y distinguido que se podía comprar en Estados Unidos. El Lincoln era el auto de los presidentes, de los hombres de mucho dinero, el mismo modelo que usaba John F. Kennedy antes de su muerte, y que aquí en México era la señal de que ya la habías hecho. El de Luz María traía un motor, un V8 de 7.6 litros y una caja automática de 3 velocidades. Y tenía esas puertas tan famosas que se abrían al revés, un sello de ese modelo. Por dentro, cada viajecito era como estar en una salita de lujo. Le salió en 38.000 pesos, que hoy serían más de 340.000. Lo trajo de allá, y con los impuestos, súmele, se le fue como a 52.000. Era el coche para una actriz que había trabajado con Pedro Infante y era la reina de las telenovelas en Televisa. Verla llegar en ese Lincoln plateado a los foros o a un estreno era de por sí parte del espectáculo. El auto se paraba, el chofer le abría la puerta y salía ella, con esa elegancia que solo dan las tablas y la práctica. Era la estampa perfecta de la primera actriz, en su versión más clásica y poderosa. Y ella lo hacía con una naturalidad que nomás se tiene cuando de verdad se es grande. Pero aquí viene lo bueno, el contraste entre ese carrazo y su Volkswagen sedán. Ahí estaban los dos mundos de Luz María. Por un lado, el mundo de la actriz, la gran dama que llegaba en su Lincoln a los eventos importantes. Y por otro, la mujer de a pie que se subía a su bochito blanco un sábado a las 8 de la mañana para ir por flores al mercado de Polanco, como cualquier vecina. Poquitos artistas de esa época sabían separar tan bien al personaje de la persona. Luz María lo hacía sin esfuerzo, y yo creo que por eso duró tanto en el gusto del público y se mantuvo siempre tan entera. Para sorpresa de todos, en 1972 se compró un bocho blanco para el día a día y el Lincoln quedó guardado para las ocasiones especiales. El bochito le costó 28.000 pesos de la época y lo usaba para ir al súper, para visitar a sus amigos, en colonias donde el Lincoln nomás iba a llamar la atención, y para todos esos mandados que una actriz también tiene que hacer. Era su coche para pasar de incógnita, el de la mujer que a veces solo quería ser una más del montón, sin cámaras ni reflectores. Sus gustos, sus lujos y su manera de vivir. Luz María Aguilar tenía esa elegancia que ya se trae de nacimiento, de la que no se presume. Nada que ver con las que necesitan gritar lo que tienen. Ella era de esas estrellas que nuestro México de antes de verdad admiraba. La gente la quería por su trabajo, y los periódicos siempre decían lo mismo de ella. Siempre la misma cantaleta, distinguida, elegante, discreta, no como la doña, que vaya que hacía de su vida un teatro. Lo suyo era un glamour inteligente, de quien sabía cuándo ser el centro de atención y cuándo no. Y vaya que su ropa hablaba por sí sola. Para sus películas y eventos importantes, se ponía en manos de los grandes diseñadores mexicanos de aquellos años. Mitzi, el consentido de las famosas y de la alta sociedad, y esos talleres del centro que hacían maravillas a la medida con telas traídas de fuera. En los 60, un vestido de Mitzi le salía entre 800 y 2.000 pesos, como pagar entre 7.200 y 18.000 de ahora. Y ella tenía guardaditas en Polanco un montón de esas joyas de tela. Tenía de todo. Los vestidos de gala para las premieres, sus conjuntos para las juntas de trabajo, y los trajes sastre para lo formal. Pero en su día a día era más sencilla, aunque igual de impecable. Le gustaba comprarse ropa de la buena en las tienditas de Presidente Masaryk, que apenas empezaban a abrir en los 60 y traían la moda de París casi al momento. En sus mejores años se le iba un dineral, de 20.000 a 35.000 pesos de antes, que hoy serían de 180.000 a 315.000. Pero no era vanidad, era una inversión. Entendía que su imagen era parte de su trabajo, pero donde de verdad se notaba su buen gusto era en sus alhajitas. Le encantaban sus aretes de oro de 18 quilates con amatistas o aguamarinas. Fíjese que casi no usaba diamantes. Sus joyas las compraba en el centro o eran regalos de gente que la quería. Tenía un reloj Omega de mujer, de acero con oro, que le costó 1.200 pesos por allá de 1960. Un dineral entonces como más de 10.000 de hoy. Y le duró 20 años, porque era bueno, bonito y le quedaba con todo. No eran esas joyotas para apantallar, sino de las que te invitan a acercarte para verlas bien. Y no solo era su ropa. En los estrenos de sus películas o cuando presentaba una telenovela, Luz María era de las poquísimas actrices que llegaban a la hora, toda una rareza. Saludaba a todo el mundo, desde el del cable hasta el mero productor, y no se iba hasta el final. Tenía muy claro que la chamba no se acababa con el corte,
sino hasta que la gente veía el resultado. Los reporteros de la época dicen que era un pan de Dios, de las artistas más sencillas y agradecidas que había. Llegaba a tiempo, contestaba todo amablemente, y se iba sin hacer los dramas que a otras les encantaban. Con sus compañeros, ni se diga. La respetaban y la querían mucho. Era una verdadera profesional. Allá en los foros de Televisa, donde se cocinaban las telenovelas, todos sabían que llegaba puntual, con su papel bien aprendido, y si algo salía mal, en lugar de quejarse, buscaba cómo arreglarlo. Los directores que la conocieron siempre decían lo mismo de ella. Profesional, cumplidora y una maravilla de compañera en escena. De esas actrices que los directores querían tener siempre, porque con ella iban a la segura. Y así nos regaló grandes trabajos. Y ahora que ya chismeamos un poquito de su vida y de sus secretos, pues toca recordar esas películas y novelas que la hicieron una de las grandes. Porque al final, de un artista no importan sus amores, sino lo que nos dejó en la pantalla y en el corazón. Aquella película la filmaron en los estudios Churubusco en 3 semanas de locura que ella recordaría siempre como su gran escuela. El director le exigió muchísimo desde el primer día, con ese respeto del que sabe que tiene un diamante en bruto. Y no la trató con esa condescendencia con la que veían a las jovencitas, como si fueran de cristal. ¿Y Luz María qué cree? Le respondió con una madurez que dejó a todos con la boca abierta. Sacaba las escenas a la primera, mientras que a otras había que repetirles 4 o 5 veces para que quedaran bien. Amor de locura, en el 53, fue la que la catapultó y la que los estudiosos de nuestro cine siempre mencionan. Era uno de esos dramones que se hacían como pan caliente. Los críticos les hacían el feo, pero el público llenaba las salas. Esas historias de amor que nos hacían suspirar a todos. Amores imposibles, sacrificios que partían el alma y finales que lo dejaban a uno con el pañuelo en la mano, pero con una sonrisa. Y Luz María, fíjese usted, contaba esas historias con una facilidad que solo da el haber visto a los más grandes sacarle verdad a lo increíble. El gran Pedro Infante se nos fue un 15 de abril de 1957, en aquel avionazo cerca de Mérida, con apenas 39 años. Su partida, ustedes lo recordarán bien, fue un golpe durísimo para todo México en aquel siglo XX. En la radio de pronto, cortaron la música para dar la terrible noticia. Los cines cerraron sus puertas y miles salieron a las calles de la capital a llorarle a un hombre que la mayoría no conocía en persona, pero al que sentían tan suyo como a un hermano o un padre. Para Luz María, que había filmado con él unos años antes, imagínese. La muerte de Pedro significó el fin de una era para ella y para el cine. Las estrellas de la época de oro comenzaban a apagarse. Trabajar al lado de Pedrito Infante, claro, marcó su carrera para siempre. Y no solo por el prestigio, sino por lo que aprendió del actor más natural y auténtico que ha dado nuestro cine. Es que Pedro no actuaba, vivía sus papeles. Y esa pasión traspasaba la pantalla de una forma que ningún truco podía imitar. Actuar con él era un reto enorme. O te ponías a su nivel, o simplemente no te veías en la escena. Pero a Luz María nadie la opacó. Estuvo a la altura en cada momento. Y eso, déjeme decirle, era algo que muy poquitas actrices podían presumir. Luego llegaron las telenovelas de Televisa, allá por los años 60, 70 y 80. ¿Y qué producciones? Alcanzaban 30 o hasta 40 puntos de rating, una barbaridad. Eso quería decir que media Ciudad de México se paralizaba para verlas. Era casi una cita sagrada. Estar en esas novelas era como meterse a la sala de millones de familias, a la hora en que todos se juntaban frente a la tele. Ella entendía ese peso y trabajaba con el mismo profesionalismo de siempre, desde que era extra en los estudios Churubusco. Su paso a las telenovelas en los 60 y 70 fue, sin duda, la etapa más larga y fructífera de su vida artística. Las telenovelas de entonces eran un fenómeno que la gente había hecho suyo con una devoción que iba más allá de un simple programa. Eran el ritual de cada tarde para millones, reunidos frente al televisor para seguir las historias que Televisa nos regalaba. Y Luz María fue parte de ese ritual por muchísimos años, metiéndose en historias que generaciones enteras recuerdan como si fueran propias. Hoy, con más de 86 años, la vida de Luz María es tranquila, pues halló en la calma lo que los foros nunca le dieron: el silencio. Sus mañanas empiezan con calma en la cocina de su departamento de Polanco, el mismo que tiene desde 1963. Lo compró con 100.000 pesos que ahorró del cine y la tele. En esa época era un dineral. Lee el periódico despacito, como quien ya no tiene prisa por llegar a ningún lado. Ve la tele por las tardes, pero ya sin el apuro de antes, cuando había que ver qué hacía la competencia.
A veces recibe a sus amigos de toda la vida, para recordar un México que los jóvenes de ahora ni se imaginan. Con más de 86 años, Luz María Aguilar vive en paz, sabiendo que cumplió sus metas y gozando de un silencio que la fama no da. Su hogar sigue siendo aquel departamento en Polanco que compró en 1963, cuando su trabajo le permitía esas inversiones. Esa dirección en Presidente Masaryk, que por años fue tan conocida, hoy es solo su refugio, donde vive una señora que eligió la misma discreción de siempre para su vejez. Ya no hay llamado para grabar telenovelas ni estrenos con alfombra roja, flashes y tanto alboroto. Tampoco da ya entrevistas a reporteros que solo buscan el chismecito de la época de oro para sus revistas. La última vez que un periodista le quiso sacar sopa sobre su romance con Díaz Ordaz, ella, muy educada, no dijo nada. Y ese silencio es su forma más elegante de decir que no. Guardar por años un secreto que hubiera vendido miles de revistas demuestra la clase de mujer que es, una dama de palabra. Si decide callar, calla. ¿Y su casa de Cuernavaca? ¿Su refugio de tantos fines de semana? Ahora la renta como propiedad para vacacionar. Y con la nueva moda del turismo de bienestar, la propiedad ha subido de valor muchísimo, pues Cuernavaca es el escape favorito de los capitalinos que quieren huir de la ciudad sin irse muy lejos. Imagínense una casita de las de antes en Cuernavaca, con su alberca, su jardinzote, y esa paz que ya es difícil encontrar. Hoy se rentaría entre 4.000 y 8.000 pesitos la noche en un fin de semana largo, para que se den una idea. Si Luz María la renta así unos 20 o 25 fines de semana al año, le entra una lanita de hasta 200.000 pesos. Ella vive cómoda, con sus ahorros de toda una vida, más lo que le va cayendo de su casa de Cuernavaca, que le deja de 12.000 a 16.000 pesitos al mes con eso de las rentas de escapada. Y con su pensión de la ANDA por sus más de 50 años de trabajo, pues tiene una vejez sin apuros. Ella no necesita trabajar, ni que le aplaudan para sentirse a gusto. Tiene lo suyo y eligió su tranquilidad. Y hablando de la ANDA, esa asociación que ustedes conocen bien y que cuida a nuestra gente del espectáculo, pues entre otras cosas, administra las pensiones de los compañeros actores. Ahí hay nombres de todas las épocas. Y Luz María, socia por más de 50 años, cumplió con todo para recibir su pensión enterita. Esa ayudita que en 2024 andaba entre 5.000 y 9.000 pesos al mes para los de la vieja guardia, es un dinerito seguro que se suma a la renta y a lo que juntó durante décadas. No es una millonada, es la paz de quien supo administrarse. Por eso digo yo que la verdadera fortuna de Luz María no estaba en sus propiedades, ni en el depa de Masaryk, ni en ese carrazo Lincoln con el que llegaba a los estrenos. Su tesoro fue una carrera de más de 50 años, hecha a pulso y con decencia, con una clase natural y con la disciplina que diferencia a las estrellas de verdad de las que se apagan pronto. Esa disciplina y el saber cuándo hablar y cuándo mejor quedarse calladita. Su figura es el ejemplo de algo que a veces se nos olvida reconocer en nuestro medio, la de la actriz que se hizo grande a base de trabajo y calidad, sin necesitar escándalos. Fíjense, lo del romance con Díaz Ordaz que apenas se supo,